Hola contadores, buenas noches. Hoy, 3 de junio de 2022. Buenas noches a todos. Gracias por dedicarme unas horas de viernes. Muchísimas gracias por dedicar un espacio a su curso. Me da mucho gusto que estén aquí. Compañeros que se van integrando, sean tan amables, por favor, de en el chat, por favor, poner su nombre completo y su grupo. Muchísimas gracias. ¿Cómo están, contadores? ¿Qué tal les pinta la semana? Antes de que me digan otra cosa, previo a lo que me digan, en breve tendrán calificación de su sesión de calificación de la sesión 2. En cuanto cerremos y los trabajos que me faltan, vamos a tener sus calificaciones. No en todos hay calificaciones, hay algunas, no en todos, ¿sí? Muchas gracias, contadores. ¿Qué tal les pinta el fin de semana? Vamos a procurar que sea breve la sesión, pero no por eso dejar de ser enriquecedora. Muchísimas gracias. Acuérdense, estamos en la sesión 3, de Derecho Mercantil. ¿Cómo definiríamos al derecho mercantil? Vamos a recapitular un poquito para los compañeros que no se habían integrado anteriormente. ¿Cómo podríamos decir que identificamos al derecho mercantil? El derecho mercantil es la rama del derecho privado que estudia principalmente tres cosas: a los comerciantes, a los actos de comercio y a las cosas mercantiles. Comerciante, ¿qué podríamos decir que es comerciante? Comerciante es la persona física o moral con capacidad legal que hace del comercio su ocupación ordinaria. Entonces, persona física o moral que hace del comercio su ocupación ordinaria. Maestra, ¿importa si tiene establecimiento mercantil, si es fijo, si es comerciante ambulante, si es irregular? No, todo aquel que hace del comercio su ocupación ordinaria se considera comerciante. Eso es por lo que respecta a la persona física. La persona moral es aquella unión de personas físicas o personas morales que hacen del comercio su ocupación ordinaria y que están reguladas en alguna ley específica de la materia mercantil, Ley General de Sociedades Mercantiles. Maestra, ¿y cuáles son las sociedades mercantiles que reputamos mercantiles? Ley General de Sociedades Mercantiles, Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito, Ley General de Organizaciones Auxiliares y Actividades del Crédito. Particularmente, ¿quién es, maestra? Sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones, sociedad en nombre colectivo, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad simplificada por acciones, sociedad anónima, sociedad cooperativa. Todas aquellas sociedades que hacen del comercio su ocupación ordinaria están reguladas en el artículo 3 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿sale? Bueno, ¿qué otras cosas regula el derecho mercantil? Va a regular los actos de comercio. De forma enunciativa, más no limitativa, los vamos a encontrar regulados a los actos de comercio en el artículo 75 del Código de Comercio. ¿Y cuáles son esos actos? Entre muchos actos que nos cita el Código de Comercio, todo aquello que busque un ánimo de especulación comercial, que busque una ganancia, que busque el traspaso, la compraventa de bienes o servicios, prestación de servicios, todos aquellos actos que realicen las sociedades mercantiles, entre varias que vienen así debidamente enunciadas. Sí, los invito a que chequen, si no es que ya lo hicieron, el artículo 75 del Código de Comercio. Y por último, ¿qué regula el derecho mercantil? A las cosas de comercio, todo aquello que se considere mercancías y que la ley específica les dé ese carácter. Eso lo veníamos platicando algunas clases atrás. Oye, maestra, ¿y qué responsabilidades o qué me implica ser un comerciante? Ah, como ya tienes tú propiamente obligaciones para con aquella persona con la cual haces la reventa o la venta de bienes y servicios, como ustedes lo habrán puesto en su infografía de la sesión 2, ¿qué responsabilidades tienes? Ah, mira, tienes
la obligación de guardar tu de correspondencia. ¿Qué es esto de las correspondencias? Todo aquello donde tú te ostentes como comerciante. Tienes la obligación también de inscribirte en el registro público del comercio. ¿Para qué? Para que todos conozcamos que eres comerciante. Tienes la obligación de llevar, y aquí es donde intervienen ustedes, una contabilidad, es decir, un libro mayor y un libro menor, donde tengas tus entradas y tus salidas, ¿sí? Esa es la responsabilidad que tienen ustedes como contadores. Probablemente en su vida profesional se van a encontrar muchas veces con las obligaciones de los comerciantes. Aquel que tenga un hecho generador, que tenga ganancias, tiene la obligación de hacer públicos sus actos, es decir, en los registros correspondientes. ¿Vamos bien hasta aquí, contadores? Sí. Sí. Perdón, contadores, es que empezaron a tocar en mi casa y me tuve que cerrar el micrófono. Contadores, sienten amables, por favor, los que se acaban de incorporar a la sesión, de poner su grupo y su nombre completo, si son tan amables. Bueno, entonces, platicamos cuáles son las obligaciones de los comerciantes. ¿Sale? Vamos a analizar, previo a lo que analizábamos en las otras dos clases previas, que recuerden están propiamente publicadas en mi canal de YouTube. Denle una vueltecita. Hay algunas clases de otras materias que a lo mejor les ayudan un poquito a solventar algunas dudas. Sean tan amables de vean las clases. Y vamos a iniciar propiamente, contadores, con el plan de trabajo de esta semana. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debiste de haber hecho? ¿Qué expectativas tenemos de tu trabajo? Acuérdense, contadores, platicábamos algunas clases atrás que precisamente el modelo educativo del instituto va precisamente destinado a resolver problemas, tu carrera, empleando tu carrera, las áreas de conocimiento donde tú te estás involucrando, a resolver problemas reales, problemas que se encuentran sobre todo en la Ciudad de México, ¿sí? Y obviamente repercuten en el país. El día de ayer, vean cómo sirvió como también de ejemplo, el día de ayer tuvimos un cierre de transportistas en toda la Ciudad de México. O sea, nos bloquearon técnicamente la entrada a la Ciudad de México. ¿Qué repercusiones tuvo para aquellas personas que ocupan el transporte público, que no pudieron llegar a sus trabajos, a sus escuelas, no sé, a cualquier tipo de cita, por un lado? ¿Y qué repercusiones tuvo precisamente para esas empresas concesionadas? Eh, vamos a, eh, vamos a analizar un poquito del plan de trabajo, contadores. Vamos a analizar un poquito. Hoy sí tuve convocatoria. Muchas gracias por estar aquí, contadores. Me hacen tan felices que estén aquí.
Bueno, el plan de trabajo. Acuérdense, como les comentaba, en el instituto tenemos un problema prototípico que precisamente toda la planeación, todo el curso va destinado precisamente a que ustedes puedan, con el conocimiento adquirido en este bloque, ustedes puedan discernir y puedan aplicar el conocimiento precisamente en resolver este plan de estudios. Como ustedes se habrán percatado, contadores, eh, nuestro problema prototípico habla precisamente de las empresas de transporte concesionado en la Ciudad de México, particularmente el Metrobús, ¿sí? Durante el Metrobús que corre durante o por todo el paseo de la Reforma. Oye, ¿qué consecuencias económicas principalmente se generan en que haya constantes bloqueos, constantes cierres de avenidas? ¿Qué implicaciones tiene con esto? Oye, la pregunta detonadora de todo esto es, ¿encontraste alguna solución viable a que estas empresas transportistas no tengan tantas implicaciones, tantas pérdidas por los constantes cierres al Paseo de la Reforma? Vean, ¿cómo puedo ayudar a generar mayor conciencia cívica para evitar que las manifestaciones afecten la movilidad de la mayoría de la población en la Ciudad de México? Complicado, complicado hace algunos años. Algunos asambleístas de la Ciudad de México pretendían hacer así como un manifestódromo, que la gente llegara ahí, manifestara y precisamente todas sus ideas, todos sus reclamos, todas sus quejas, ahí las manifestaran. Pero imagínense el poder coactivo, el poder coercitivo de cerrarte el principal centro de negocios, el principal centro turístico, cultural, social de la Ciudad de México, que te lo cierren, ¿sí? O en todo caso, todos los que se manifiestan en la Ciudad de México es porque quieren una solución, quieren ser escuchados, y al hacer un manifestódromo, pues no era lo ideal, ¿no? Pero tú como estudiante de contaduría, ¿cómo puedes apoyar a esas empresas a que no tengan tanta pérdida? Ustedes a lo mejor en alguna materia de administración podrán ver que existe, por ejemplo, el proceso administrativo, planeación, organización, ejecución, control y liderazgo, ¿sí? ¿Cómo puedo solicitar o cómo puedo auxiliar a través de un procedimiento un proceso administrativo, ¿sí? Oye, en esta unidad vamos a entrar a los propósitos, objetivos o competencias. Contadores, con toda libertad, si tienen alguna duda, me detengo, me regreso y lo revisamos a conciencia. En esta unidad denominada sociedades mercantiles, quiebra y concurso mercantil, verás los conceptos, los tipos de sociedades mercantiles y su importancia conforme al derecho mercantil. Nosotros, como yo sabemos, como estudiantes de contaduría, debes comprender los tipos de sociedades mercantiles que existen, así como la forma en que se encuentran estructuradas para una mejor interpretación de su funcionamiento. Además, debes de entender el concepto de quiebra y de concurso mercantil. ¿Qué temas se debieron abordar si ya debiste de haber estudiado el plan de estudios de el material, más bien el material que nos comparte la universidad? ¿Cuáles eran los conceptos? La constitución de las sociedades mercantiles, requisitos del contrato social, la personalidad jurídica, los tipos de sociedades mercantiles, concepto de quiebras, efectos de la quiebra, su administración y reconocimiento de créditos y los concursos mercantiles. Acuérdense, siempre tenemos un foro de integración, ¿sí? En cada semana, cada unidad, tenemos tenemos dos actividades, salvo la actividad, la unidad 1, que solamente era concerniente a un foro de integración, pero en las unidades subsecuentes vamos a tener un foro y una actividad, ¿sí? Y foro de integración, los comerciantes, su clasificación y actividades.
¿Cuáles son las indicaciones, contadores? Lee detenidamente los conceptos de la unidad 3. Entra al foro reforzador de aprendizaje y sociedades mercantiles, quiebra y concurso mercantil. A continuación, da respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el propósito de la clasificación de los distintos tipos de sociedades? Pues básicamente, licenciados, saber al identificar el tipo de sociedad, el tipo de organización, puedo discernir, puedo vincular, puedo saber cuáles son las implicaciones, cuáles son los derechos, las obligaciones y sobre todo las responsabilidades de cada sociedad. Aquí muy importante saber, licenciados, en atención al cliente que tengas, al fin que pretende tu cliente, al objeto de tu cliente, puedes recomendarle qué tipo de sociedad mercantil eh, iniciar, qué tipo de sociedad mercantil constituir. Eso es bastante importante en tu vida profesional, incluso en tu vida personal. Es importante discernir sobre estos datos. ¿Qué tipo de sociedad le puedes aconsejar a tu cliente en atención a qué? En atención a el objeto social, a las responsabilidades que pretende, ¿sale? Entonces, ese sería el propósito, saber qué funciones, responsabilidades, atribuciones le sugieres a tu cliente al conocer esa sociedad mercantil. ¿Qué tipos de sociedades son las empresas concesionadas de Metrobús en el corredor de la sociedad de la línea 1? Seguramente ha de ser sociedades anónimas de capital variable, ¿sí? Eso es salvo la investigación que haya realizado. Contadores, constantemente en los foros les estoy poniendo que sean tan amables de investigar, de verificar sus fuentes. Acuérdense, Wikipedia, contadores, Wikipedia no es una fuente confiable, no es una fuente académica. Ni el Rincón del Vago, ni ¿cuál? Enciclomedia son fuentes confiables. Por favor, contadores, esa es una bendición de que ustedes cuentan con mucha información. Ustedes ya casi nacieron con el chip de buscar información. No se limiten a el material de la universidad, precisamente me piden en ocasiones, en este caso los foros, me piden 250 palabras y ustedes se limitan al más mínimo de lo más mínimo de lo más mínimo. Por favor, mientras más procuren, mientras más busquen, quizás su conocimiento va a ser más dedicado, más específico, más analítico. No se limiten, estamos en la época donde tenemos más información, ¿sale? ¿En qué casos de sociedades son las empresas, qué tipos de sociedades son las empresas concesionadas del Metrobús en el corredor de la línea 1? ¿En qué caso aplicarías el proceso de concurso mercantil o bien el de quiebra a las empresas concesionadas del Metrobús en el corredor de la línea 1? Pues podría ser cuando exista estado de insolvencia, cuando su pasivo sea mayor a su activo. Ahí sería propiamente podrías iniciar el concurso mercantil. Recuerda que debes estar consciente del incidente crítico para poder dar respuestas a las preguntas. Lee, por favor, al principio de la unidad, se indica cuál es el incidente crítico. En una segunda intervención, retroalimenta la aportación de al menos 2 de tus compañeros, con argumentos sólidos y claros. Es importante que mantengas una participación y con aportaciones de calidad, ya que la calificación de esta actividad dependerá de ello. Me encuentro con muchas aportaciones bastante huecas, bastante limitadas, que se limitan a contestarse cosas personales entre ustedes, entre saludos, entre te felicito, felicitaciones, no licenciados. Procuren hacer su foro más crítico, más enriquecedor. No se vale nada más señalar
felicitaciones, ahí inmediatamente les anulo esa aportación. Recuerda que debes de participar de manera respetuosa, clara y no tomar ningún comentario de manera personal. Si un comentario no te parece, pasa de largo, por favor, no ofendas, sé tolerante. Tengo una frase por ahí que dice que donde todos piensan igual, nadie piensa mucho, por favor, verifica, revisa y sé tolerante, ¿sale? Procura revisar tu ortografía. Licenciados, contadores, recuerden que en un futuro ustedes serán profesionistas, ustedes van a tener clientes. ¿Qué habla bien de un profesionista? Que tenga buena ortografía. Abusados con esto. Realiza una última aportación en la que exponga las conclusiones a partir de la construcción de saberes que se han desarrollado en el foro. Procura realizar tus aportaciones durante el mismo día. Hagamos debate. No solamente indicar felicidades, muy bien, me gustó, tú muy bien, esa retroalimentación no cuenta. Tu docente, o sea, yo, contadores, hay veces que sus aportaciones son muy limitadas, muy elementales. Me atrevo a hacerles repreguntas. ¿Para qué? Para que ustedes enriquezcan su aportación. Revisa tu ortografía y redacción, no olvides indicar tus referencias. Revisa la escala estimativa del foro reforzador y me faltó poner, disfruta tu aprendizaje, ¿sale? Aquí, criterios de evaluación, se aprecia la búsqueda de la información, se aprecia el dominio del tema, se aprecia fundamentación, coherencia y claridad de sus aportaciones, se aprecia una conclusión con fundamentos y reflexión, la participación escrita, señala buena ortografía, redacción y referencias. El foro se realiza dentro del término concedido. Tenías o tienes, más bien, tienes para concluir el foro, para hacer tus aportaciones, tenés del 30 de mayo al 5 de junio, ¿sí? Hablemos bien de nosotros, contadores, cumplir en tiempo y forma. Sobre todo que ustedes están muy vinculados precisamente a que tienen muchas fechas de cumplimiento. Por ejemplo, acabamos de pasar 2 periodos muy importantes para ustedes, la presentación de las declaraciones anuales tanto de personas físicas como de personas morales. ¿Hasta aquí vamos bien, contadores? Sí. 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 Muchas gracias. Continuamos entonces. Experiencia de aprendizaje. La experiencia de aprendizaje. Sociedades mercantiles. Revisa con detenimiento el incidente crítico. Da lectura reflexiva a los contenidos de la unidad 3 e identifica los elementos relacionados con el incidente crítico. Acuérdense, todo el quick, toda la cuestión precisamente está en el incidente crítico. Por favor, antes, y esto no solamente es para esta materia, sino para todas las materias, recuerden que tienen que revisar incidente crítico. ¿Sí? De la lectura reflexiva a los contenidos de la unidad 3, identifica los elementos relacionados con el incidente crítico. Realiza un cuadro comparativo donde explica los siguientes puntos, donde expliques concepto, tipos, procedimientos y características del proceso de creación de las sociedades mercantiles. Concepto, elementos, implicaciones y características del proceso de concurso. Concepto, elementos, implicaciones y características del proceso de quiebra. Aquí te señalamos un ejemplo de cuadro comparativo utilizando un programa, ojalá que lo puedas utilizar. Ojo, contadores, no es requisito indispensable. En mi carrera decimos no es requisito sino cuando que lo uses, se te sugiere, se te pide que lo hagas en ese
en ese formato. ¿Por qué? Porque a lo mejor es más ágil, porque a lo mejor puedes cumplir. No es requisito sine qua non, no es requisito elemental, se te sugiere que lo hagas, ¿sí? Una vez realizado el cuadro comparativo de acuerdo con lo que se pide, determina los siguientes elementos: carátula, índice, desarrollo de actividades, conclusiones y recomendaciones, elabora el archivo solicitado y mándalo. Algo que les quiero hacer mucho pedir el favor es que por favor lo manden vía PDF. ¿Por qué? Porque es más fácil seguirles el conocimiento, seguirles el verificar, es más fácil verificar que no están plagiando la actividad, que la actividad, yo todas las actividades las someto a un programa para detectar el plagio. Y créanme, licenciados, créanme, contadores, que estamos aquí porque tenemos la intención de ser mejores personas, de ser mejores profesionistas, de ser profesionistas. Y créanme que con el plagio, con el engaño, no me engañan a mí, quizás la calificación se las pongo, pero no me engañan a mí, están engañando y están comprometiendo su futuro. ¿Por qué? Porque todo va de la mano con su aprendizaje, ¿sale? ¿Cuál sería las expectativas que yo busco precisamente con esa experiencia de aprendizaje, con esa actividad? Que haya distinción y claridad conceptual, argumentación y dominio de la información, desempeño y actitud del trabajo, comunicación escrita, ¿sí? Y si tienen alguna duda de la evaluación, licenciados, les ruego por favor que vayan a la a la escala de la actividad, que en todas las actividades, en todos los foros, viene precisamente cómo y qué ponderaciones se les está dando, ¿sale? Yo, mientras tanto, les tengo una pequeña presentación sobre lo que vamos a ver, sobre lo que han estudiado, sobre los contratos y sobre las sociedades mercantiles, sobre el contrato social, así se le llama. Oye, ¿cómo puedo definir el contrato social? Fíjate que el contrato social, contadores, se define por aquel acuerdo de voluntades, aquel unión de voluntades de Vicky, de Anaí, de Liliana, de Ulises, de Carlos, donde decidimos precisamente unir nuestras voluntades. ¿Con qué finalidad se pretende unir esas voluntades? Con la finalidad de constituir una nueva persona moral. Oye, y esta persona moral son distintas, es distinta personalidad, distinta patrimonio, es una persona totalmente distinta a mí. Ojo, aunque yo sea el socio, aunque yo sea el dueño, es otra persona totalmente distinta a mí, ¿sí? Que se constituye para la realización de un fin lícito y determinado. ¿Cuál fin? El que las partes hayan decidido. En que las partes hayan estipulado, las partes decidan. ¿Para qué? Para la constitución de esa sociedad, para realizar un fin, una reventa, sobre todo reventa de mercancías, ¿sale? Aquí tengo, les estoy proyectando las sociedades mercantiles. ¿Dónde vamos a encontrar reguladas las sociedades mercantiles? Acuérdense, contadores, que el derecho mercantil precisamente estudia eso, a todo lo que sea que tenga que ver con el comercio. Todas aquellas personas físicas o morales que hacen del comercio su ocupación ordinaria, su ocupación principal. Oye, todas estas sociedades mercantiles surgen al amparo de la Ley General de Sociedades Mercantiles y del artículo tercero del Código de Comercio, que son las leyes que van a regular precisamente al derecho mercantil. ¿Vale? ¿Qué tipo de sociedades vamos a encontrar?
Las sociedades mercantiles, de forma enunciativa, licenciados, les voy a compartir la presentación. Una sociedad mercantil, en esencia, se reputa comerciante. Artículo 3 del Código de Comercio. Según la Ley General de Sociedades Mercantiles, va a regular el nacimiento. Vamos a pensar que una persona, una sociedad mercantil, es una especie de persona. Obviamente hay cosas que no tiene parentesco, no tiene atributos de la personalidad, sobre todo no tiene relaciones familiares, pero sí tiene personalidad, patrimonio, nacionalidad, capacidad. ¿Quién ejerce la capacidad de la sociedad mercantil? ¿Quién ejerce la representación? Lo vamos a ver. Las sociedades mercantiles, ¿cuáles sociedades mercantiles ya debiste, ya analizaste? Sociedad en nombre colectivo, sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones y sociedad cooperativa. Hay otro tipo de sociedades, las sociedades irregulares, que por alguna circunstancia, alguna omisión por parte de sus socios no se han inscrito en el registro público de comercio. Abogados, hay dos tipos de sociedades preponderantemente. Perdón, contadores, hay dos tipos de sociedad preponderantemente. Quiero que piensen hay algunos tipos de sociedades donde en el siglo pasado, a principios del siglo pasado, que a lo mejor la sociedad era muy pequeña, que todos los mundos se conocían, era un tipo de sociedades, se constituían, se unían dos o más personas para constituir una nueva persona moral. ¿Con qué finalidad? Pues para realizar un acto de comercio, para realizar, bueno, no un acto de comercio, muchas actividades mercantiles. Vamos a pensar, licenciados, que vamos a ubicarnos en una pequeña mueblería, ¿sí? Una pequeña mueblería, a lo mejor situada en la Ciudad de México, y propiamente los muebles eran de mucha calidad. Eran muebles extremadamente finos, de buena calidad y de buen precio. Vamos a pensar que tú, que vivíamos en el siglo pasado, y que tú comprabas esos muebles, comprabas en esa mueblería, ¿por qué circunstancias o por qué razón? Porque precisamente lo que les comento, que eran muy buenos muebles, muy buen precio, porque los hermanos Vázquez te garantizaban lo mejor del mercado. Vean, aquí ya le estoy poniendo nombre. Los hermanos Vázquez te garantizaban lo mejor del mercado. Otro ejemplo, donde sabías de antemano con quién ibas a contratar. Fíjense que por ahí de 1908, 1906, abre una funeraria en la Ciudad de México, que era la que tenía más pompas, más lujos, las pompas fúnebres, que tenía más lujos en la realización de todos los homenajes póstumos. Fíjate que contratar con Eusebio Galloso era propiamente una distinción. ¿Sabías que era lo mejor de lo mejor? En ese mal momento, tú como deudo ibas a tener lo mejor de lo mejor, la mejor obtención. Oye, ¿te fijas cómo estoy hablando de dos empresas que obviamente se dedican al derecho mercantil, que realizan actos de comercio, que son comerciantes? Sí, pero sabías en caso de incumplimiento, sabías que a lo mejor no te cumplía esa empresa, ibas a irle a reclamar al papá de los hermanos Vázquez o al papá o directamente a Eusebio Galloso, si no te parecía el servicio. ¿Y qué tenía que hacer los hermanos Vázquez o Eusebio Galloso? Tenían que dar la cara, tenían que responder. Oye, es que fíjate que el mueble que me compraste me causó daños y perjuicios, te voy a responder. ¿Por qué? Por toda su, por todo el costo, por todo el costo del servicio, te voy a responder en su totalidad. ¿Se fijan? En este tipo de sociedades que se llaman sociedades de personas, lo que te invita, lo que te motiva, lo que te inspira a contratar es precisamente con quién vas a contratar, con ese tipo de sociedad.
¿Con quién contratas? De antemano sabes que no te va a fallar, de antemano sabes a quién le vas a reclamar. Ese tipo de sociedades se llama sociedades de personas. Es más importante la persona con la que vas a contratar sociedades de personas. ¿A quién vamos a identificar en esas sociedades de personas? A la sociedad en nombre colectivo, sociedad en comandita simple y la sociedad en comandita por acciones. Es tan importante con quién contratas que puedes ir inmediatamente a reclamarle. Sus obligaciones son obligados solidarios, subsidiarios e ilimitadamente. Otro ejemplo, tenemos a las sociedades de capital. Es más importante el capital que va a sustentar, que va a operar la sociedad, que no importa quién vaya y deje su dinero, bienvenido todo el dinero y es más importante quién haga sus aportaciones. Oye, tú vas a ser responsable en el caso de que seas socio, vas a ser responsable únicamente por el monto de tu aportación. Únicamente. Vamos a pensar, licenciados, que entre todos nosotros decidimos abrir una taquería. Vamos a constituir una sociedad mercantil cuyo objeto sea eh, abrir una taquería. Por ejemplo, Vicky da la receta secreta de los tacos, de las salsas, que es el know-how lo más importante. Carlos va a darnos un capital de 50,000 pesos. Areli nos va a transmitir insumos. Ella tiene un muy buen proveedor que vende todos los insumos, todas las verduras, que vende la carne. Susana, ella nos va a conectar con la empresa refresquera, con la empresa que nos va a proveer de a lo mejor de las cervezas, de la empresa refresquera. Si se fijan, todos y cada uno estamos aportando algo en medida de nuestras posibilidades. Supongamos, licenciados, alguien va y come eh, en nuestra taquería y ese comensal sufre un daño, a lo mejor se enferma y muere. Cada uno de nosotros vamos a ser responsables por el monto de nuestra aportación. Por ejemplo, aquella persona que les comentaba que depositó 50,000 pesos para constituir a la sociedad, ¿por cuánto va a ser su alcance? ¿Por cuánto va a ser su responsabilidad para hacer frente a los posibles daños y perjuicios que se le generen a ese comensal? Va a ser ese socio capitalista, ese socio que aportó más dinero. Oye, las personas que provee la verdura, pues esa persona solamente va a ser responsable por el monto de su aportación, por el monto de sus verduras. Oye, y el que está transmitiendo la receta secreta, el socio industrial, ¿qué creen? Ese socio no tiene responsabilidad, pero al contrario, Sensu, frente a un derecho también, frente a una obligación más bien, frente a una obligación también traen implícito un derecho. ¿Cuál sería el derecho? Que en atención a las aportaciones que cada uno de nosotros haya hecho, vamos a tener más utilidades y vamos a tener más ganancias. Nuevamente la idea, licenciados, en las sociedades de personas, todos son responsables. Todo aquel que haya constituido la sociedad, todo aquel que permita que su nombre, su apellido, aparezca en la denominación o razón social de la sociedad, va a ser responsable por un todo. En el caso de las sociedades de capital, solamente te vas a ser responsable hasta por el monto de tu aportación. Quiero que distingamos esa ambivalencia de las sociedades, para que en atención a tus aportaciones, en atención a tus responsabilidades, vas a saber qué tipo de sociedades te conviene. Regresando al foro integrador de esta semana, ¿para qué te sirve saber qué tipo de sociedades? Para saber el tipo de alcance, el tipo de responsabilidad de los socios. ¿Sale?
Vean, aquí está descrito los tipos de sociedades. Sociedad de nombre colectivo es aquella que existe bajo una razón social y en la que todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. Todos vamos a resolver, ¿sí? Todos vamos a responder. Sociedad en comandita simple es la que existe bajo una razón social y está compuesta de uno o varios socios comanditados, que responden de manera subsidiaria, solidaria e ilimitadamente de las obligaciones sociales de uno o varios socios comanditarios que únicamente responden hasta por el valor de sus aportaciones. Sociedad de responsabilidad limitada. Es la que constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que tales partes sociales puedan ser representadas por títulos negociables a la orden o al portador. No hay acciones, pues solo serán cedibles en los casos y con los requisitos que la ley marca. Sociedad anónima. Es la que existe bajo una denominación social y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. Vean, licenciados, no, ¿cuál es la mejor sociedad o qué es la sociedad que más me conviene? Nuevamente, reitero, va de la mano con las aportaciones y con las responsabilidades de los socios. Si se fijan en mi diapositiva, va de la responsabilidad más alta a la posibilidad, a la responsabilidad más mínima. Si yo soy socio en una sociedad anónima, solamente voy a ser responsable por el monto de mi aportación. Sociedad en comandita por acciones es la que se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus acciones. Sociedades cooperativas. Propiamente vamos a tener dificultad para encontrar sociedades cooperativas. Hay una ley específica. Es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y de consumo de bienes y servicios. ¿Sale? Yo la única sociedad cooperativa, bueno, no la única, conozco dos sociedades cooperativas que son medianamente exitosas, lo que es la cooperativa Cruz Azul y la cooperativa Pascual Boing. Las modalidades o las formas de las sociedades. Cuando dos fusión, se debe una necesidad de orden económico con la finalidad de unir los saberes patrimoniales y las fuerzas de producción y crear una empresa de mayor dimensión. Fusión por incorporación, la nueva sociedad se incorpora a otra ya existente. Fusión por integración, se unen varias sociedades que se extinguen para constituir una nueva. ¿Qué es la fusión? Es la unión de varias sociedades, licenciados, para formar una sola. Transformación, la facultad que tienen las sociedades para transformarse en cualquier otra de las legalmente constituidas, aún en sociedades de capital variable, sin que ello implique una desaparición. Aquí, siguiendo las tendencias, contadores, puedo cambiarme de una sociedad anónima a una sociedad cooperativa, de una sociedad cooperativa a una sociedad de responsabilidad limitada. Piensen que una sociedad mercantil es como una persona. Tiene, tiene órganos sociales, tiene un órgano de administración que es como el cerebro de la sociedad, el que va a decidir el futuro de la sociedad. Tengo órganos que ejecutarán las decisiones de esa asamblea de socios, asamblea accionistas. ¿Cuáles serán esos? Ese órgano se llama órgano de administración y el órgano de vigilancia, que es el encomendado a verificar que se cumplan con los aspectos de la sociedad. Escisión, también la sociedad se puede desmembrar, se puede partir. La escisión es cuando una sociedad muy, muy grande
se parte para crear nuevas sociedades. Dudas, contadores, acuérdense, yo parto de que ya tenemos un conocimiento previo. Lo que resta de la clase, me gustaría saber si tienen algunas dudas. Dudas, contadores. Buenas noches, maestra. Hola, Arely, buenas noches. A mí me queda un poquito de duda a ver, espérame, es que lo tengo aquí. En las sociedades, tipos de sociedades, como que no me queda claro la sociedad comandita, simple, como que pues ya lo leí, pero En la sociedad en sociedad comandita simple, comandita. Ajá, o sea, como no que ¿qué trates significa eso de tampoco de comandita? no trates tampoco de encontrarle un significado a la palabra. Es una palabra completamente nueva. Yo, la verdad, Arely, te voy a ser sincera. Yo creo que tengo más unos 27, 26 años que empecé a estudiar la carrera, que ejerzo la carrera de Derecho, y no tiene un significado en particular eso de comandita. No le busques significado, no lo tiene, al menos yo no lo he encontrado. Este tipo de sociedad, la sociedad en comandita, propiamente tengo dos tipos de socios, los socios comanditados y los socios comanditarios. Aquí vamos a pensar en este tipo de sociedad que somos, que nos vamos a unir todos nosotros, que ahorita en plataforma somos 10 personas. Fíjate que 5 de esas personas van a ser socios comanditarios. Nos vamos a ser obligados a todas las obligaciones, a cumplir con todo el objeto social de esa sociedad. Todos nos vamos a ser obligados solidarios, subsidiarios e ilimitadamente. Esos 5. Arely, fíjate que esos 5 vamos a dar el todo por la sociedad. Vamos a hacer aportaciones, vamos a dar de más para esa sociedad. ¿Con qué finalidad? Precisamente para obtener mayores ganancias. Pero fíjate, Arely, que nos hace falta dinero, y Carlos nos dice, fíjate que yo no quiero estar de tiempo completo, yo no me quiero esforzar, a mí no me interesa más que ganar dinero. Vamos a invitar a Carlos para que sea socio comanditado. ¿Con qué finalidad? Para que él solamente haga aportación de su dinero, él no tiene ninguna responsabilidad, solamente de aportar su dinero y obviamente las utilidades van a ser menor para él, le vamos a dar utilidades o ganancias, pero simplemente él no va a tener las mismas responsabilidades que nosotros. En conclusión, Arely, fíjate que este tipo de sociedades son unas sociedades mixtas, es decir, hay personas que van a responder por un todo y hay otras personas que solamente van a responder por el monto de su aportación. Si te vas al origen grecolatino o el origen de las palabras, no trates de explicarlos así, no busques el origen de las palabras porque simplemente no lo vas a encontrar. ¿Te sale? ¿Alguien más, contadores? Ok, gracias. Espero que haya quedado claro. ¿Alguien más, contadores? ¿Qué pasó, Carlos? Buenas noches, profesora. Hola. Oye, pregunta antes que continúes. ¿Tienes una hermana en Mercadotecnia y Ventas? Sí, Ya le había mandado saludos. Aurea. Me la saludas mucha, claro, de mis mejores alumnas. Ok, muy Muchas bien. Sí, yo le digo, gracias. Ok, y ahora sí. Mire, con respecto a las actividades que he estado compartiendo, no sé si sea la plataforma, pero todavía no me llegan en sí la calificación o la retroalimentación. No sé si las estoy realizando de la manera correcta. No, Carlos, comenzábamos esta plática que en breve obtendrás calificación. No todas están calificadas, pero si a ti ya tienes el estatus de enviado, ya entre hoy y mañana ya te va a aparecer calificación. Ah, ok, muy bien, sí, esa era mi duda. Gracias. No, ninguna duda, a tus órdenes. ¿Alguien más, contadores? ¿Nadie más?
Si no tienen inconveniente, vamos a dejar la clase aquí. Los compañeros, acuérdense, la plataforma, bueno, no la plataforma, esta unidad se cierra el domingo, se siguen recibiendo entregables, vamos bastante desfasados, contadores, se siguen recibiendo actividades, en breve tendrán calificación, ¿sale? Si no tienen algún otro inconveniente, vámonos, licenciados, que tengan excelente semana, excelente fin de semana, parece que me combino más este horario que el domingo por la mañana, y yo creo, vamos a tener, yo creo que 2 o 3 sesiones más. Les estaré convocando, los estaré invitando y pues que tengan excelente noche de viernes, ¿sale? Si no tiene inconveniente, vámonos. Nos vemos. Gracias por Gracias, todo. profesora. Muchas gracias, contadores, que tengan excelente fin de semana. Ay,